Y la pregunta no es si las tormentas van a venir, es cómo yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Dios no nos prometió una vida sin tormentas. Ajá. Dios no nos prometió una vida sin situaciones, sino que sí nos prometió estar en todo momento. La paz del mundo es una paz que depende de la circunstancia, pero la paz que nos da Cristo es una paz que es para todo momento, que no está condicionada a lo que vivo, a lo que me pasó, a lo que estoy experimentando. Es decir, aplica para todo problema que yo esté viviendo en la vida. Y aparece Él en medio de nuestras tormentas. Claro. Lo que para nosotros muchas veces es imposible, el Señor lo ve como que... pero Claro. yo Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Saludos y bendiciones, bienvenidos a otro episodio más de Sabiamente. Bienvenida Nelly, bienvenidos a todos los que se van conectando un miércoles más, donde Dios nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes, de ustedes llegar a nosotros y de compartir esto que sabemos que es de edificación para aquellos que nos ven. Claro que sí, el propósito de este programa es que podamos edificarnos todos con la palabra de Dios, también con el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra profesión en psicología clínica. Así que hacemos esa gran integración claro que sí. Para que sea, mire, un material, algo que usted está consumiendo, que sea lo más completo posible. No diciendo que somos los todopoderosos, porque solamente es el Señor. Amén. No diciendo que lo sabemos todo, sino que vamos a integrar lo que sabemos para que nos ayude a vivir nuestra vida de una mejor manera. Claro que sí. Saludamos a todos los que se van conectando. Le invitamos a que usted le pueda dar like, que pueda suscribirse a esta plataforma. Si es la primera vez que nos ve, háganoslo saber. Nosotros le saludamos y le invitamos a que en este momento usted comparta, salúdenos, déjenos saber desde qué episodio nos sigue. Estamos ya en el 20 y pico del episodio, pero queremos saber cómo se enteró de este podcast. No olvide de darle like, porque de esta forma este contenido es recomendado. Y si usted quiere conocer más de lo que nosotros hacemos a nivel profesional, Nelly Carlos, aquí aparece el banner de nuestra información de New Hope Psychology Center, nuestra clínica de servicios de salud mental, Nelly, que busca el bienestar emocional de aquellos que llegan a nosotros. Eso es así, damos gloria al Señor porque nos permite servirle al pueblo de esta manera. Y una de esas maneras es este programa en el que nosotros queremos seguir trayendo información que, como tú siempre dices, Carlos, no es una terapia de salud mental, solo es una educación sobre un tema en particular. Si usted entiende que, dado a lo que escucha en este programa, necesita ayuda de terapia psicológica, puede contactarnos para orientación, como también ir buscando, claro que sí, en su lugar de residencia diferentes opciones que puedan ser de ayuda. Definitivamente. Y en este tema que tenemos en el día de hoy de cómo tener paz. Y si hay algo que la gente anda buscando es constantemente la paz. Y buscamos la paz, Nelly, en el horóscopo, buscamos la paz en que nos alineen las chakras, buscamos la paz en diferentes alternativas que solamente en muchas ocasiones lo que nos brindan son unos pequeños espacios de quietud, pero que no crean o generan ese estado permanente en nuestra vida, es decir, ese estado de quietud y de descanso. Sí, muchas personas buscan esa paz en esas áreas porque muchas veces se promete una paz temporera, una paz que puede ser inmediata, pero que muchas veces es pasajera. Y para eso yo quiero hacer este paréntesis, porque nosotros pronto tenemos un taller que va a tratar muy, muy a fondo todo esto de cómo yo encuentro paz en mis pensamientos, qué puedo hacer para sentirme en paz. Por eso el taller Gana la Batalla de la Mente, que va a ser el 22 de julio a las 7 de la noche, hora centro de Estados Unidos, puede ser para ti. Si tú tienes una lucha con tus pensamientos, si tú no sabes cómo pensar de una manera más positiva, más confiada en Dios, de una manera más llena de fe, este taller es para ti. Así que mire, ahí está toda la información para que usted pueda registrarse lo antes posible, obtener su espacio y mire, una cita para usted. Ese taller es un momento para usted, es decir, algo que usted va a hacer
por sí mismo. Así que los esperamos a todos. Definitivamente. Regístrense porque sabemos que muchos de nosotros tenemos esa lucha constante. Claro que sí. Muchas personas nos dicen en terapia, en muchos lugares donde vamos, yo no siento que mi mente para, yo no siento paz. Sí. ¿Qué puedo hacer para sentirme en paz, para sentirme en tranquilidad? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Claro que sí. Entendiendo que todos buscamos la paz y muchos de nosotros estamos enfrentando algún tipo de tormenta, y por tormenta llámele problema, situación, Nelly, muchas veces económica, muchas veces conflictos matrimoniales, muchas veces incluso pudiéramos estar atravesando una enfermedad o cargando ansiedad, miedo, incertidumbre sobre el futuro. Y la pregunta no es si las tormentas van a venir, es cómo yo puedo tener paz en medio de la tormenta, entendiendo que en ocasiones tenemos esa concepción de que, bueno, si yo creo en Dios, si yo oro, si yo hago X y Y, pues yo no debería de pasar por situaciones que me lleven a estar intranquilo, y por qué entonces voy a necesitar buscar de esa paz. Claro, porque es que muchos de nosotros tenemos esta tendencia de buscar la paz. Uh-huh. Nosotros tenemos esa necesidad profunda de sentirnos seguros en nuestra vida, con lo que estamos haciendo, y nuestro cerebro está constantemente tratando de conseguir esa seguridad Uh-huh. o de predecir qué va a pasar. Sí. Por ejemplo, cuando nuestros niños nos dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué es lo que sí. va a pasar mañana? Estamos tratando todo el tiempo de predecir y asegurarnos de que, ok, todo va a estar bien. Pero cuando de momento pasa algo inesperado, nuestro sistema nervioso comienza a interpretar que hay una amenaza. Sí. Y comenzamos a activarnos. Ahí es que empieza la ansiedad, muchas veces, el insomnio, las dificultades para dormir, las preocupaciones excesivas, la irritabilidad, porque también muchas personas que están irritadas, no es que tienen anger issues, como dicen aquí en Estados Unidos, que tienen problemas de coraje, es que muchas veces están ansiosos, están estresados. También hay personas que están hipervigilantes, es decir, como que ante todo están buscando una amenaza alrededor o qué va a pasar después. Por eso, cuando no nos sentimos seguros, todas estas cosas pasan. Pero la paz del Señor, la paz que proviene de Dios, y de que eso es lo que vamos a estar hablando hoy, esa paz que proviene de Dios va mucho más allá de una tranquilidad emocional. Va mucho más allá de, wow, pues no me siento ansioso, no me siento irritable. Sí. La paz que el Señor promete es esa estabilidad interior que aún en medio de las circunstancias difíciles, tú la sientes. Claro. Aun cuando sigues en tormenta o aun cuando sigues pasando por esa prueba o esa tribulación, tú te sientes en paz. Es como muchas veces me dicen, mira, me dicen las personas, mira, yo hablé con tal persona que acaba de perder un ser querido y yo estaba mucho más trastocado, mucho más sensitivo o emocional. Y cuando vi a esta persona que era su mamá o era su esposo o su esposa, lo noté tan en calma y me impresionó tanto. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto de en medio de las dificultades tener ese temple de estoy aquí porque Dios está, o sea, confío en que Dios tiene propósito, en que Dios está obrando y la persona acaba de perder un ser querido o acaba de pasar algo sumamente trágico en su vida? Definitivamente. Y has hablado y tocaste un tema sobre las tormentas. Y quiero introducir este primer punto porque las tormentas son parte de la vida. Los conflictos que en ocasiones podemos tener son parte de nuestro caminar por la vida y transitar por la vida. La vida está llena de conflictos, de momentos buenos, pero no podemos decir que no existen conflictos porque le servimos al Señor. Incluso quisiera un momento compartir con ustedes algo que sale en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35, donde dice que aquel día cuando llegó la noche Jesús le dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ella
se anegaba, es decir, que se movía mucho. Y notemos algo, que los discípulos estaban exactamente donde Jesús le pidió estar. Y encima, es decir, ellos no estaban en pecado, ellos no estaban desobedeciendo, ellos no estaban lejos de Dios, pero aún así, en medio de estar con Jesús, llegó un tiempo difícil. Y nosotros en ocasiones podemos sentirnos confundidos porque ¿cómo si yo estoy intentando hacer las cosas bien, puede venir este problema en mi vida, puede llegar esta tormenta? Y en ocasiones nos desconcertamos y esto destruye esa idea equívoca que muchos tienen, que si yo estoy cerca de Dios yo no voy a sufrir, que si yo oro todos los días o si voy a la iglesia yo no voy a pasar por tiempos de calamidad. Y la realidad es que la Biblia nos muestra que las tormentas son parte de aún estar con Jesús. Sí, definitivamente que esta realización que acabas de traer por haberla leído en el libro de Marcos capítulo 4, nos lleva a entender y a saber que aun cuando somos sus discípulos, aun cuando somos los más cercanos, claro, porque allí estaba Juan, el más allegado, estaba Pedro, el que iba a terminar siendo el líder de todos, porque Jesucristo lo iba a poner como líder. Todas esas personas que eran sumamente importantes para Jesucristo pasaron por esa tormenta, tuvieron que lidiar en ese momento con el miedo, con el temor que va a pasar. Estamos haciendo todo como bien decías, o sea, estaban obedeciendo a Dios, estaban en el lugar que necesitaban estar y aún así eso les sucede. Por tanto, es importante entonces enfatizar que psicológicamente nosotros podemos entrar en crisis a veces espirituales en medio de las dificultades. Por ejemplo, si Dios me ama, ¿por qué esto me está pasando? Si estoy llorando, ¿por qué sigo sufriendo? O porque esta tormenta se está levantando aun cuando acabo de salir de orar, porque muchas veces de momento, o sea, yo he escuchado de personas que están en el Santísimo, que están orando y ahí se levanta una situación o cuando salen de ese lugar se dan cuenta que algo está pasando, o cuando terminan de orar se dan cuenta de eso. O sea, hay personas que me han comentado cómo las tormentas se levantan en los momentos en donde menos se lo imaginan. Algo repentino, algo repentino, y trayendo eso, siempre Jesús, constantemente Jesús preparó a los discípulos para la realidad. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, Jesús les dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no vendió un evangelio o un caminar libre de problemas, pero sí nos dijo que en Él estaba esa solución, esa victoria. Y cuando hablas de esta circunstancia, de lo que es, si Dios me ama, ¿por qué pasa esto? Cuando en este mismo ejemplo, en este pasaje de la Biblia, hay un momento en que en medio de la tormenta Jesús está durmiendo. Sí. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros podemos sentir que Jesús está dormido a raíz de lo que nos está pasando. Y yo quisiera que usted pudiera sincerarse, porque esta sensación de sentirme en soledad, esta sensación de sentirme desprovisto ante lo que estoy viviendo, me puede llevar a que no tengo paz porque no siento que Dios está conmigo. Sí, muchas veces el pensar nada más de que esto me está pasando y de por sí esto ya significa que Dios no está conmigo, eso nos afecta mucho emocionalmente, porque como hemos hablado en otros podcasts, nuestros pensamientos están totalmente relacionados a la forma en la que nos sentimos. Y si yo comienzo a sentir o a pensar, Dios no está conmigo porque esto me está pasando, pues obviamente me voy a sentir abandonado por el Señor. Pero es como decíamos, Dios no nos prometió una vida sin tormentas. Dios no nos prometió una vida sin situaciones, sino que sí nos prometió estar en todo momento con nosotros. Por eso, mientras tú te imaginas ese escenario de los discípulos allí Jesús durmiendo y los discípulos pasando por esto, las olas golpeando, la tormenta, el viento, nada más. Aquí en Minnesota, cuando uno sale afuera hay mucho viento en ocasiones. Yo no quiero imaginar un viento, o sea, de tormenta en el mar, o sea. Pero démonos cuenta de la realidad. Marcos dice que mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús estaba durmiendo. Eso como que no cuadra. Tremendo momento para dormir. Pero la realidad de esto es que esto se traduce en nuestra vida.
¿Cuántas veces te has sentido que Dios no responde en medio de lo que estás viviendo? ¿Con cuánta frecuencia sientes que Dios está guardando silencio y tú sientes que se te está hundiendo la barca? Porque en gran medida esa paz, Nelly, llega cuando yo puedo entender que Jesús está en control independientemente de lo que yo sienta, pero en ocasiones la paz no llega porque es que estoy muy concentrado en sentirme que no me escucha, que Dios no reacciona, que Dios no acude a mi llamado correctamente. Es que, y es que es normal o esperado de momento sentirse así, porque volvemos a uno de los puntos que hemos hablado en el pasado, es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Sí. Entonces, en medio de esas tormentas, la fe es la que tiene que levantarse. Y muchas veces se nos hace difícil. Sí. Como que contrastar la realidad con una convicción de algo que no veo. Es como que estoy en esta tormenta y de momento... espérate, pero yo creo que Dios está conmigo, pero realmente no estoy viendo. Sí. Por eso muchas personas pueden empezar a decir, pues me siento solo, esto nunca va a cambiar, y comienza esa desesperanza, no voy a salir hacia adelante o todo va a empeorar. O sea, cuando estamos en medio de las tormentas que queremos definir, ¿no? En este programa, en este podcast, una tormenta es cualquier situación difícil que tú estés pasando. Sí. Es cualquier circunstancia, tribulación, prueba que estés viviendo, que jamaquee, como decimos en Puerto Rico, tu vida. Entonces, en esos momentos, muchas veces podemos tener el pensamiento de que nos vamos a quedar. Es como yo estaba hablando con una persona en estos días que muchas veces esta persona me comenta que las emociones son pasajeras y eso es real. Sabemos que las emociones son pasajeras y algo que le ayuda a esta persona es decir, esto es pasajero o va a pasar. Claro. Eso es una estrategia cognitiva que la persona está utilizando para ayudarse a sobrepasar las pruebas. Y eso es una forma de no permitir que ese campo de batalla que es tu mente se vuelva algo que te consuma y te derrota. Porque tú hablaste sobre esos pensamientos de que vienen a mi mente de estoy solo, de esto nunca va a cambiar, mira mi realidad. Y esta realidad la experimentaron los discípulos cuando dice la palabra de Dios que ellos de momento le dicen a Jesús, no tienes cuidado de que perecemos, no tienes cuidado de que nos vamos a hundir, porque la realidad es que en ocasiones tu humanidad no se detiene porque usted tiene fe. Tu mente no deja de producir pensamientos porque usted acabó de orar, usted tiene algo que se llama mente. Incluso las teorías psicológicas nos hablan de esos pensamientos que generan emociones intensas. De acuerdo a lo que yo pienso, se genera una sensación. Entonces, si yo percibo que Dios no está conmigo o que Dios está muy lejano a lo que a mí me está pasando, pues yo me voy a sentir sumamente fatal y no me voy a sentir en paz. Claro, y mientras estabas hablando, recuerdo el aspecto de que mientras esta persona me estaba diciendo, yo sé que las emociones son pasajeras, otra persona me estaba diciendo, yo siento que nunca va a terminar. Siento que esto va a ser toda mi vida. Hay personas que me han dicho, siento que toda mi vida va a ser así. Y hay momentos en los cuales tú estás en medio de la tormenta y tú te sientes tan desesperanzado que tú sientes que eso nunca va a terminar. Que es decir, que tu vida va a ser eso. Claro, definitivamente. Pero tenemos que tener en cuenta, algo, Neri. Y es que el silencio de Dios no es la ausencia de que Él no esté. Wow. Hay momentos en el que el Señor simplemente se hace silencio, y recuerdo que una conversación que tuve con una persona que me decía, yo no escucho a Dios, yo no lo siento, yo no sé lo que Él quiere para mí. Y comenzamos a buscar cómo Dios te habla a través de otras personas, qué Dios te está diciendo a través de otras personas. Porque cuando no escuchamos a Dios directamente, Dios siempre tiene una ruta de comunicación con nosotros, mostrándonos algo que está seleccionando. Y para eso quiero hablar de algo, de las dos tormentas que se levantan, porque en una misma tormenta hay dos. Es decir, existe una tormenta externa que es lo que está pasando en mi vida, y también esa tormenta interna que es lo que me lleva a mí a reaccionar. Y a veces es peor la interna que la externa, Nelly. Definitivo. Porque en ocasiones tenemos una tormenta interna que a veces sobrepasa la magnitud de lo que está fuera de nosotros. Definitivamente, porque eso que estabas diciendo de que Dios nos puede hablar en esos procesos de cómo es que Dios te habla, si la tormenta es interna también, es bien difícil escuchar. Es bien difícil pues saber qué es lo que Dios quiere en este momento. Pero una vez el Señor me mostró
esta imagen. Y me mostró esta imagen de una persona en una tormenta, en una barca, tratando de resolver la situación, tratando de hacer algo como para manejar esa barca y que esa barca esté dirigida hacia la localización o la latitud, lo que se diga, correcta. Pero realmente, ¿puede la persona enderezar la barca en medio de una tormenta? ¿Puede la persona hacer algo al respecto? Yo no sé mucho de navegar en el mar, pero creo que lo que hay que hacer es mantenerse tranquilo esperando que pase la tormenta, no sé. Definitivamente. Entonces cuando se da la tormenta interna, muchas personas intentan arreglar la situación externa con sus propias fuerzas y muchas veces lo que necesitamos hacer en esas tormentas es esperar. Sí, imagínense que en la circunstancia de este pasaje bíblico de Marcos 4, donde los apóstoles deciden gestionar el salvarse por sí mismo sin haber levantado a Jesús o sin que Jesús se despertara. Pues la realidad es que hay cosas que exceden nuestras capacidades. Y muchas veces la paz viene por... La falta de paz viene por sentir que esto excede mis capacidades. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para los apóstoles la tormenta externa era el mar y la tormenta interna era el miedo. Pero ¿qué será esa tormenta interna que tienes tú? Hoy quizás... para los apóstoles era miedo, pero tú quizás estás viviendo una soledad, un desasosiego, una circunstancia donde te sientes sumamente triste, frustrado, diferentes emociones. Desespero que te pueden estar llevando a un caos interno y tú sentir que aunque tú oras, tú sentir que aunque vas a la iglesia, tú sentir que aunque estás haciendo muchas cosas, aún yo no encuentro paz. Sí, y es porque probablemente queremos hacer muchas cosas en medio de esas tormentas. Cuando menciona la palabra desespero es porque quizás muchos de los que están escuchando pueden sentirse desesperados, pueden sentirse ya molestos y muchas veces la tormenta interna se refleja con coraje hacia el exterior, coraje hacia las personas que están a mi alrededor porque ya estoy desesperado. Por eso es que muchas veces en medio de esas tormentas viene la ansiedad de imaginarnos también esto no va a pasar, esos escenarios del futuro, esto no va a pasar, mi vida va a seguir siendo así. Comenzamos a crear historias. Muchas veces cuando las personas comparten en sesiones, en terapia, lo que piensan sobre el futuro muchas veces son historias anticipatorias. Es decir, es que yo pienso que esto puede pasar. Muchas veces nos anticipamos hacia el futuro y eso puede ser una gran tormenta interna en medio de la situación. ¿Y qué va a pasar si me pasa esto? ¿Y qué va a pasar si aquello? ¿Y qué va a pasar si lo otro? Entonces, muchas veces esa ansiedad viene de esas historias anticipatorias y nuestro cerebro nosotros terminamos sufriendo por cosas que ni tan siquiera han pasado. Es decir, ahí mismo en la barca, vamos a poner el ejemplo de que los apóstoles, los mismos discípulos le dijeron, pero oye, como que en pocas palabras, mira, ¿qué vamos a hacer porque nos vamos a morir aquí? Ya quizás hubo discípulos que se imaginaron muertos, que se imaginaron ahogados, que se imaginaron, ¿qué imaginaron? O sea, ¿cuántos de nosotros quizás en medio de esa tormenta que estamos viviendo nos fuimos mucho más lejos y nos imaginamos hasta una tormenta peor? Sí, ahí es donde entonces viene lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Y es que en medio de la circunstancia, el peligro inminente que sentimos o lo que pensamos que puede ocurrir nos lleva a afanarnos. Y ese afán es parecido a un pensamiento insistente, a algo obsesivo que me lleva a insistir en lo que no puedo controlar, a insistir en lo que no está, en lo que está fuera de mis capacidades. Y el apóstol Pablo habla de no afanarnos porque el afán puede llevar a que tú caigas en ese bucle como el ratoncito que corre la ruedita, el hámster, y no avanza, solamente corre, pero sigue estando en el mismo lugar. Y entonces Pablo nos habla no de que va a haber problemas, sino de que no debemos de vivir dominados por ellos, porque el afán nos puede dominar. Sí, muchas veces, y quizás usted ahí que está viendo puede escuchar, o puede pensar en cómo
el enfoque en Sí. el problema Sí. me está alejando hasta de esa misma paz Sí. que el Señor me quiere dar en medio de la tormenta. Porque muchas veces nos enfocamos, mira, quizás vamos a suponer que está Jesucristo ahí en medio de la tormenta y te dice, siéntate aquí al lado mío, siéntate aquí al lado mío, que aquí en este ladito de la barca vas a sentir más tranquilidad porque se siente más chévere aquí. Y el mismo Jesucristo nos dice, siéntate aquí. Pero nosotros estamos enfocados en, pero Señor, pero mira, que afuera, que el viento, que mira, que esta tormenta. Que... Entonces muchas veces estamos demasiado enfocados en lo que estamos viendo y no nos estamos dando cuenta de que el Señor nos está diciendo dónde es que es. Mira, siéntate por aquí, que aquí se siente mejor. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Qué brutal es el Señor. Muy poderoso. Que nos deja su paz. Y nos deja la paz, pero no nos dice que les deja una vida sin dificultades. No, nos deja la paz. Nos deja la paz para enfrentar las dificultades. Nos deja la paz para entender que las cosas no están definidas por lo que yo pienso, sino que la última palabra la tiene el Señor. Así que Jesús nos dice que Él nos deja la paz en un mundo que la paz no depende de la circunstancia. La paz realmente depende. La paz del mundo es una paz que depende de la circunstancia, pero la paz que nos da Cristo es una paz que es para todo momento, que no está condicionada a lo que vivo, a lo que me pasó, a lo que estoy experimentando. Es decir, aplica para todo problema que yo esté viviendo en la vida. Claro, pero la paz que el Señor nos da es causa y efecto. ¿Por qué es causa y efecto? Porque proviene de una relación de papá e hijo que tenemos con Él. Si yo no tengo esa relación de estar arrimado al Señor, de estar, mire, bien aferrado, como dice la parábola, como dice el Señor, que Él es la vid y nosotros los sarmientos, si no vivimos esa experiencia de estar arrimado, pegado a Él, cuando lleguen los momentos de dificultad, no vamos a sentir esa paz. Y esto que tú comentas es muy importante porque hay mucha gente que dice, pero es que yo no siento paz. Y si la paz del Señor está relacionada a cómo yo me relaciono con Él, si no siento la paz, tengo que evaluar cómo me estoy relacionando con Dios. Exacto. Porque es una paz que viene producida por la relación con Jesús. Claro, necesitamos tener una relación con Él para poder sentirle. Porque, ¿cómo siento esa paz? Acercándome a Él, sabiendo que Él es mi Padre, que yo soy su hija, que Él me abraza, que Él me acepta, que Él me acoge, que me dice estoy contigo, no te abandono, pero yo necesito procurar en mi vida sentirlo. Claro. Porque si yo nunca he pasado del aquí, ¿verdad? De pensar, de saber algo, a sentirme protegida por Él, va a ser bien difícil vivir la paz de Dios. Porque la paz es algo que se siente. Muchas veces sabemos que Dios nos da su paz, pero ¿cómo siento su paz? Lo siento al saber. Bueno, un ejemplo, como bien hemos dicho anteriormente, un bebé está en los brazos de mamá. Nosotros tenemos nuestro pequeñín aquí y ese pequeñín, cuando me ve, él sabe quién yo soy. Él sabe que tú eres el alimento. Él sabe que yo soy su alimento y él sabe que quizás se siente en paz conmigo porque le voy a dar de comer o porque le voy a calmar, porque muchas veces los bebés se calman alimentándose con la mamá. Entonces, esa experiencia, como dice también en Isaías, o sea, como un bebé de pecho, dice la palabra de Dios, que así como ese bebé que se acerca a la mejilla, el Señor nos ama y nos quiere de esa manera. Nosotros tenemos que pasar por esa experiencia con Dios, claro, para que cuando lleguen los momentos de dificultad lo podamos sentir. Por eso, y aquí nos podemos ir más profundo, pero solo quiero hacer este paréntesis. Por eso el Señor les decía a los apóstoles, a los discípulos, que Él les iba a dejar un consolador y que tenían que esperar esa promesa. Sí. Y no fue hasta que los discípulos conocieron el Espíritu Santo que sintieron ese bautismo, claro, que derrama paz, paciencia, de todos esos frutos y dones. Ahí entonces pudieron probablemente vivir su vida más sabiendo que Jesucristo o que Dios iba a estar con ellos. Porque ahí, aun cuando estaba ahí de frente Jesucristo, ellos tenían miedo. Pero con el Espíritu Santo, claro, perdieron todo temor.
Amén, definitivamente sí. Y para eso creo que en este episodio también debe de haber una transformación sobre cómo estoy viendo esa paz que Dios me quiere dar. Porque la paz que Dios me quiere dar no está sujeta a cómo el mundo la define. Para el mundo la paz viene cuando el problema se arregla. Pero para Jesús la paz está aún en medio del conflicto, en cómo me siento en medio de las circunstancias. Por eso muchos santos pudieron experimentar paz aun cuando estaban en persecuciones, en cárceles, en sufrimientos. Y es importante que entiendas que lo que el Señor quiere darte no depende de que ese problema se solucione. Claro, queremos que se solucione, queremos que haya un resultado favorecedor para nosotros. Pero si aún no se soluciona, Dios quiere darme paz. Amén, amén, amén. El Señor nos quiere dar paz a través de esa experiencia con Él en medio de las dificultades. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la paz? ¿Cómo podemos cultivar la paz en medio de la tormenta? Uno de los puntos importantes y que tenemos que hacer, Carlos, y todos los que están aquí conectados, es mantener nuestra mente en el Señor. Muchas veces cuando nuestra mente está conectada con Dios, podemos hacer lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nosotros estamos constantemente pensando en Dios, desde que nos levantamos hasta por la noche, por ejemplo, Dios es bueno, gracias Dios por este día, gracias Señor porque tú eres misericordioso, gracias Dios, por eso la alabanza y la adoración es tan poderosa. Cuando nosotros tenemos nuestra mente concentrada en Dios, Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios es grande, Dios es mi Padre, eso nos ayuda a mantener la mente en Dios y cuando sucede alguna situación, he visto con mis propios ojos, he podido testificar cómo las personas, literalmente cuando les sucede una situación difícil, pueden reaccionar llenos de paz porque se han pasado todo el día pidiéndole al Señor. Una persona que pase 3 horas al día en el Santísimo, se supone, ¿verdad? Con esa conexión con Dios, esa relación, cuando salga se le explota una goma o algo así. Probablemente va a reaccionar de una manera diferente al que desde por la mañana lo que lleva es escuchando noticias y escuchando de un montón de problemas que hay en el país. Sí, no sé, porque ese pasaje bíblico responde a unas leyes naturales, a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted cosecha. Lo que usted produce, usted obtiene. Si usted está centrado en el Señor, usted va a producir pensamientos de paz. Si usted está todo el día evaluando soluciones, haciendo 45 llamadas para ver cuál es la puerta que se abre, estando en el conflicto, sumergido en el conflicto, usted no va a tener paz. Entonces, Jesús nos dice que la paz viene cuando yo persevero en ese pensamiento en Él. Por eso es importante que ore más de lo que me preocupe y que cuando llegue la preocupación mi respuesta sea orar, no sea es decir, pensar sobre lo mismo, buscar alternativas, sentirme frustrado. Ore más. Es el momento de orar más, a mayor preocupación, mayor oración. Claro, pero cuando tú dices ore más, yo te voy a decir que quizás hay personas que puedan decir, pero ¿cómo le hago para orar más? Porque mi tendencia es más a la preocupación. Para eso hay que comenzar, a hacer repetición, es decir, hacer algo un día tras otro, como para que tu cuerpo comience a registrar, voy a hacer esto más que lo otro. Porque muchas veces, como bien nos han explicado a nosotros, Carlos, desde nuestra educación y nosotros lo hemos visto en investigaciones, etcétera, nuestro cerebro está acostumbrado a hacer algo en específico. Es un músculo. Y si desde pequeño tú lo que le diste de comer fue preocupación, ansiedad, pues eso es lo que va a atender. Y quizás uno le dice, ora más, ¿verdad? La persona quizás va a responder, ¿cómo? Pues muchas veces, querido hermano, querida familia, es repetición. Hay que proponérselo. Y hay algo que yo creo que también podemos hacer en un futuro podcast, como crear hábitos saludables. Porque yo he aprendido contigo también, Carlos, de cómo crear hábitos saludables. Y un hábito saludable, pues claro, poderoso, es la oración, pero tiene que haber un proceso para crear ese hábito. Claro.
Por eso es importante que si yo deseo tener mayor cercanía con Dios para que mis preocupaciones sean manejadas a través de la presencia de Dios, pues si no me concentro orando largamente, incluyo escuchar música. Trato de crear un ambiente menos ansiogénico, un ambiente que me acerca a Dios a través de la alabanza, a través de escuchar predicaciones, a través de tener mi tiempo de reflexión con Dios, pero no voy a permitir que el ocio, que el tiempo desocupado me lleve a ocuparme en la preocupación. Claro, y cuando dices en menos ansiogénico, nos referimos a ambientes en donde no estés todo el tiempo expuesto a noticias negativas, a cosas en las redes sociales negativas, a cosas catastróficas, porque si eso es lo que estás consumiendo, así es que te vas a sentir. Claro. Entonces, necesitas procurar no sobreexponerte. Muy importante. A esas cosas. Cuando decimos sobreexponerse es demasiado televisión, demasiadas noticias, demasiadas redes sociales, todo eso nos hace preocuparnos más. Y muchas veces la tendencia de la generación actual es que todo lo busco en internet. Me está pasando algo, pues me sumerjo en internet. Y allí en internet hay gente que ya viene con el diagnóstico. Hay gente que dice, yo tengo esto, tengo lo otro, esto y lo otro. Cuando realmente al sumergirte en la información y la información no ser controlada profesionalmente, pues yo puedo llegar a unas conclusiones. Y ahí creé la tercera temporada del capítulo de la serie de mi vida. Entonces es importante que pueda entender que si yo quiero permanecer en paz y yo estoy pasando por una circunstancia de salud, yo no me pase metido en YouTube y en Google buscando síntomas de lo que estoy viviendo, porque es que no voy a tener paz. Al contrario, voy a crear un escenario catastrófico que me va a predisponer a literalmente sentir que la peor circunstancia voy a atravesarla. Entonces, tenga mucho cuidado. En esto que usted le está pasando, ¿cuánto usted está buscando información o resultados o influencer que está hablando del mismo conflicto, pero usted tratando de alcanzar la paz, lo que está haciendo es preocuparse más? Así que mire, vaya haciendo esa introspección, esa reflexión de me estoy preocupando más con lo que estoy haciendo o esto me está ayudando. Muchas veces a mí me han comentado y también lo he trabajado en terapia, si lo que estás haciendo te hace sentir mejor, más lleno de paz, más en tranquilidad, parece ser una buena opción, una buena estrategia. Pero si lo que estás haciendo te llena más de intranquilidad, de ansiedad, pues no parece venir de Dios. Sí. Así que ya hablamos de orar más para preocuparnos menos, de que muchas veces la preocupación repite problemas, mientras que la oración entrega problemas. Qué poderoso, ¿no? Sí. Cuando yo voy, porque muchas personas me dicen, pero yo puedo preocuparme con Dios, yo le puedo hablar al Señor de todo lo que yo estoy sintiendo y todo ese revolú que yo tengo en mi mente. Y la respuesta es sí. Ve donde el Señor, háblale de todo, como decimos en buen puertorriqueño, de todo ese revolú que tú tengas en la mente, pero entrégaselo, dáselo. No te quieras ir nuevamente con todo ese revolú contigo. Muchas veces estrategias terapéuticas, como bien lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es escribir, porque cuando escribimos tiene tiene algo terapéutico positivo que es como que sentimos que lo estamos soltando. Así que eso es una buena estrategia. Claro. Otra cosa importante es recordar la fidelidad de Dios. Sí. Es decir, muchas veces funciona escribir como algo que se llama journal de gratitud o ejercicio de gratitud. Cuando yo escribo por qué estoy agradecida, yo puedo ir en momentos de dificultad y leer mi libreta de agradecimiento y me puedo recordar que Dios en otros momentos ha sido fiel y bueno. Claro, es una forma de nosotros ayudarnos a poner nuestros pies sobre la tierra y trabajar en la realidad. La realidad es que Dios, esta circunstancia no ha sido la única en que Dios ha intervenido. He tenido otros momentos donde he orado y he visto la mano de Dios. El recordarme las cosas que Dios ha hecho en mi vida me va a ayudar a centrarme y obtener
esperanza, pero también paz en medio de la circunstancia que estoy viviendo. A veces se nos olvida esas intervenciones que Dios ha tenido en nuestra vida y cómo Dios nos ha librado o ha intervenido en otros momentos de dificultad. Y si Él fue fiel en el pasado, ¿cómo no será fiel en el presente? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando recordamos la fidelidad de Dios, buscamos que nuestro cerebro tenga evidencia que recuerde de dónde Dios ya me sostuvo. Y es una forma muy poderosa de usted no caer en las mentiras de nuestra mente, porque, oiga, el enemigo conoce que a usted le da miedo, que usted se frustra, que usted no tiene paz, que usted está compungido, pero Dios quiere que usted recuerde que Él le ha sostenido. Amén, amén. Y eso de las evidencias me encanta tanto porque muchas veces uno mismo tiene miedos para los cuales no tiene evidencia. Es decir, yo pienso que esto es lo que va a suceder y cuando tratamos de buscar evidencia no la encontramos. Sin embargo, encontramos evidencias de las cosas que ya han pasado, ¿no? Sí. De lo que el Señor ya ha hecho, de las situaciones de las cuales el Señor me ha librado, de las enfermedades, de los eventos difíciles de los cuales Él me ha sacado. De eso sí hay evidencia. Incluso cuando hay evidencia para algo malo que me pasó, porque hay personas que se quedan ahí concentradas en, pero es que eso sí me pasó, eso sí me pasó. Pero ¿qué evidencia tiene la persona de que se vaya a repetir? Claro. Esa otra cosa importante, familia, que están escuchando por ahí. El que algo haya sucedido en el pasado no quiere decir que tú tengas evidencia para decir eso me va a volver a pasar en el futuro. Muy importante. Porque el único que conoce el futuro es Dios. Claro. Entonces, si yo digo, es que eso ya me pasó, eso me va a volver a pasar, estás tomando tú un rol de Dios, un rol de divinidad. Sí, y lo que tiene que volver a pasar es que usted le vuelva a dar like a este video, que usted pueda compartir esta bendición, porque estos temas muchas veces, Nelly, lamentablemente, no se predican con profundidad en los altares, en las iglesias, y muchas veces el pueblo está queriendo recibir una paz que no sabe cuáles son las condiciones para poder vivir en esa paz, porque esa paz tiene unas condiciones y tiene que ver con una relación con Dios. Así que te invitamos a que si aún no le has dado like, le puedas dar like, y si tú estás atravesando por una situación muy difícil en donde tú identificas que tus pensamientos muchas veces te superan, que no sabes cómo detenerlos, que se te hace muy complicado ver las circunstancias desde otra forma, este taller es para ti. Gana la batalla de la mente. Este próximo 22 de julio. 22 de julio a las 7 de la noche, hora centro de Estados Unidos, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Ahí está la información. Usted puede inscribirse, suscribirse. Será un tiempo lleno de conocimiento y de palabra de Dios. Pero si usted no puede estar, usted aún puede suscribirse y usted va a recibir el video de este taller para que usted sea parte de este momento y este movimiento que busca que usted gane la batalla de la mente. Amén, amén, porque necesitamos ganar con el poder del Señor. Amén, amén. Así como dice en Efesios 6, nosotros tenemos la vestidura de ese soldado que está con esa armadura correcta y nosotros queremos tener esa armadura para enfrentar la ansiedad, las preocupaciones, etcétera. Así que gracias por dar ese recordatorio que es muy importante. Quiero decirte algo. Una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento a través de Moisés y en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, es que nuestra adoración a Dios no puede depender de lo que estamos viviendo. Amén. Hay un momento en donde Moisés está con sus manos sin poder levantarlas y vienen dos personas, creo que era Urías, uno de ellos, a levantarle las manos y literalmente cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a ganar la batalla. Amén. Entendiendo que hay unos procesos que se dan en medio de tu adoración, de tu alabanza al Señor, donde el mundo espiritual del Señor se mueve a favor del servidor cuando adoramos. Pablo es el ejemplo en el Nuevo Testamento, como en medio de una circunstancia de estar preso con Silas en la cárcel, no entender cómo va a salir de ahí, no entender cuál va a ser su destino, comenzar a adorar a Dios sin entender
¿qué va a suceder? Simplemente concentrarme en que nada puede detener el expresar esa conexión con Dios. Poderoso. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que la adoración es el mecanismo por el cual la circunstancia no limita a que yo conecte con Dios y que conectando con Dios, Dios conecta conmigo. Brutal, porque en medio de la tormenta hay otras cosas que tú no tienes control. Claro. Pero de la adoración tú sí. Claro que sí. Porque tú puedes decir, yo voy a empezar a adorar y nadie me puede decir que no adore, ¿verdad? Pero cuando la tormenta que está pasando alrededor no tenemos el poder para controlarla, solamente Dios. Amén. Pero la adoración sí la puedo comenzar y la puedo seguir por el tiempo que yo quiera. Claro que sí. Y recuerdo mientras estaba hablando que hubo un momento en que yo me sentía súper estresada, súper preocupada, súper ansiosa y yo dije, adiós, pero ¿y si yo alabo? Entonces comencé a alabar, pero con la canción... Con una canción que es de alabanza, que es bien famosa, de Alaba a Dios, que dice. Entonces comencé a alabar, comencé a cantar. ¡Wow! Increíble cómo comencé a sentir que esa ansiedad, esa preocupación se fueron. Yo estaba hasta fregando en ese momento. Yo sentí que por el desagüe se fue esa preocupación. Claro que sí, porque en la adoración tú cambias el foco de tu atención. Amén. La mayor parte de las estrategias distractoras que se utilizan para manejar condiciones del estado de ánimo funcionan porque en la medida en que yo dejo de prestarle atención a lo que me afecta, la emoción baja. Así que cuando usted adora, usted le cambia el foco de atención al problema. Así que adorar más es una de las respuestas que más paz pueden darle usted en medio del conflicto. Y así que es momento de que usted prepare un ambiente en su casa donde usted tenga su bocinita, el playlist que usted le lleva a adentrar más profundo en oración y que tenga sus momentos con el Señor, reconociendo que en el Evangelio de Mateo nos habla de ese gran beneficio de entrar a nuestro cuarto, de cerrar la puerta y nuestro Padre que nos ve en el secreto nos recompensará en público. Y esa recompensa tiene que ver con unción, pero esa recompensa también tiene que ver con su paz, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y cuando usted se vaya así a adorar y a alabar, quizás hay personas que dicen, pero ¿cómo? ¿Verdad? Porque yo tengo estas preguntas, ¿cómo alabo? ¿Cómo adoro? Pues mire, si usted no sabe qué decir, hay libros que vienen hasta con alabanza, con adoraciones. Hay muchos libros. De hecho, el libro lo más poderoso, la Biblia, busca un salmo, de esos salmos que tienen alabanza. Ahí usted puede comenzar a alabar, comenzar a adorar, pues de acuerdo a lo que dice el salmista. Amén. Amén, amén, amén. Y una de las cosas que queremos, este último punto para poder ir cerrando este podcast, es que la tormenta puede revelarnos verdaderamente quién es Dios. Amén. Cómo Dios es experto de tomar una circunstancia que aparenta no tener salida para revelarnos nuestro poder. Cómo muchas personas han conocido a Dios en medio de un momento donde no había salida y encontraron al Dios de la salida, al Dios que se llama la puerta. Amén. Entonces, ante esta circunstancia, quiero que puedas tener en cuenta algo. Y es que Dios, en medio de lo que está viviendo, también quiere revelarse a ti y quiere que lo puedas conocer en un rol que probablemente aún no lo has conocido. Amén. Un momento en el que Jesús venía caminando por encima del agua, en medio de esa oscuridad, y muchas veces en medio de las situaciones difíciles que quizás los discípulos estaban ahí en la barca y para ellos era imposible que una persona estuviera caminando sobre el agua, viene Jesucristo caminando. Y en ese momento particular los discípulos no estaban viviendo una tormenta, pero Jesucristo les demostró su poder. Ellos, en medio de quizás ellos pensar, o sea, nadie puede hacer eso, nadie puede caminar sobre el agua, esto está bien oscuro, ¿cómo puede esto suceder? Jesucristo aparece y así aparece Él en medio de nuestras tormentas. Claro. Lo que para nosotros muchas veces es imposible, el Señor lo ve como que, no te preocupes, claro yo camino por encima de esto, yo camino por encima de esta tormenta. Qué poderoso es nuestro Dios. Muy poderoso, y por eso la palabra de Dios nos recuerda en ese Evangelio de Marcos que Dios Jesús a través de cuando finaliza y Dios detiene la tormenta, detiene el mar, detiene el viento, surge la pregunta de parte de los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Es decir, ese problema
que estamos atravesando es el mecanismo para que puedas conocer que Dios tiene poder aún en medio de tus circunstancias. Amén. Que Dios no se limita por lo que no tiene solución, por lo que aún no se resuelve, por lo que parece que es un no, por esa puerta que se ha cerrado. Tu Dios no lo limita y Dios quiere experimentar su poder a través de lo que estás viviendo. Pero Dios, antes de dejarte ver su poder, quiere que tengas calma, que tengas paz, porque un alma turbada, un alma abatida, preocupada, sin paz, no puede concentrarse en los frutos que Dios va a hacer. No podemos escucharlo, no podemos verlo, porque estamos muy concentrados en lo que estamos pasando. Uh-huh. Entonces, es importante que ahí, en medio de lo que estás atravesando, tú puedas poner como un comentario: en esta tormenta voy a ver el poder del Señor. Amén. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, yo quiero que tú saques este tiempo y puedas colocar este comentario como una declaración de fe: en esta tormenta yo voy a ver el poder de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Como dice San Agustín, nuestra alma, estas son mis propias palabras, está turbada, está angustiada o intranquila hasta que no descansa en el Señor. La paz de Dios, muchas veces, vemos a Dios como proveedor, pero o vemos a Dios como el Todopoderoso, pero cuando le buscamos o le conocemos, y en medio de la tormenta lo podemos ver como refugio. Amén. Lo podemos ver como consuelo. Sí. Podemos entender que en el medio de nuestra alma turbada o inquieta, Él puede ser nuestro refugio, nuestro consolador en ese momento. Claro, poderoso, sí. Y cuando vas hablando sobre eso, viene a mi mente aquellas palabras muy, muy poderosas que dijo aquel hombre llamado Job, que le decía al Señor: bueno, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Sé que tú eres un Dios que suple, porque mira, se me murieron mis hijos, se me murió el ganado, pero tú me diste nuevamente lo mismo. El conocer a Dios, entendiendo que las circunstancias no llegan a nuestra vida para destruirnos, llegan a nuestra vida para hacernos crecer en Dios, llegan a nuestra vida para formarnos y también nos reflejan lo que hay dentro de nuestro interior, porque no hemos hablado de cómo la tormenta refleja claramente de que no estoy anclado en Él, de que estoy quizás, soy más carnal de lo espiritual que pienso ser, y en ocasiones esa tormenta llega a darnos cuenta que necesitamos trabajar más en nuestra fe, que necesitamos trabajar más en nuestra relación con Dios. Amén. Trabajar en anclar. Acabas de mencionar anclar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el ancla de nuestra fe, y si nosotros pensamos en Él, nosotros podemos decir: yo voy a anclarme en Jesucristo, amén. Para que cuando llegue la tormenta yo recuerde que esta barca está anclada en Jesucristo. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios cuando nos trae tantas analogías para describir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre del Cielo y al Espíritu Santo. Yo creo que es importante reforzar, amado esposo y todas las personas que están aquí conectadas o viendo este video, que mucho de esto va a recaer en lo que mencionaste de la relación con Dios, pero especialmente de mi experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Así que si aquí hay personas que no han tenido experiencia con el Espíritu Santo, nosotros le hacemos esa invitación especial, que busque y procure tener esa efusión, ese bautismo, esa experiencia con el Espíritu Santo. Y usted esto lo puede buscar en un seminario de vida en el Espíritu, así que si usted no conoce alguna comunidad de la renovación carismática, usted quisiera vivir o experimentar un seminario de vida en el Espíritu, oiga, escríbenos, nosotros le podemos poner en contacto con alguien que conozcamos o buscar algún retiro próximo de seminario de vida en el Espíritu, pero queremos llegar a algo en este tema, y es que probablemente hoy tú estás atravesando una tormenta y te puedes estar sintiendo cansado, y queremos recordarte que la presencia de Dios no significa, la presencia de la tormenta no significa la ausencia de Dios, es decir, Jesús sigue estando en la barca aunque lo siga sintiendo dormido. Sí, Él está dormido porque está en paz. Amén. Y eso es lo que podemos procurar. No sé si has visto esa imagen de San José dormido, esa imagen de Jesucristo ahí en la barca. Podemos siempre recordarnos que Él estaba dormido porque se sentía en paz, porque Él tenía esa confianza. Claro. Recordemos la relación de Jesús con el Padre. Claro. La confianza de que el Padre me ama, está conmigo, Él no me abandona. Esa es la misma confianza que nosotros necesitamos procurar tener. Y es tan poderoso porque
dentro de la acción de Jesús dormir, nos podemos dar cuenta que la relación que Dios quiere tener conmigo es de tanta confianza que no haya nada que me quite la paz, incluso que no me permita ni siquiera dormir. Porque ¿cómo Jesús podía dormir en medio de una tormenta? Simplemente porque tiene una relación muy estrecha con el Padre. Y es una misma enseñanza para los apóstoles. Ustedes ni siquiera pueden dormir, pero yo sí puedo dormir porque estoy con el Padre. Así que hoy el Señor quiere que a través de lo que estás viviendo puedas descansar mejor, puedas tener paz, puedas tener sosiego, puedas sentarte tranquilo en tu casa y escuchar la palabra, orar. Dios quiere que puedas centrarte en los beneficios de lo que es descansar en sus manos. Amén, amén. Céntrate en eso. Vamos a centrarnos todo en eso porque todo lo que nosotros estamos diciendo, mire, nosotros nos lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Sabemos que en el Señor Jesucristo encontraremos y encontramos nuestra paz. Amén. Así que nosotros agradecemos en este tiempo que usted se ha conectado a este podcast. Damos gracias a todos los que comparten, a los que están semana tras semana. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Nelly Carlos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Recuerde que todos los miércoles tiene un compromiso con nosotros en este podcast Sabiamente. Y que si aún no lo ha hecho, lo esperamos en este próximo taller titulado Gana la batalla de la mente el próximo 22 de julio de 2026. Amén, amén. Nosotros les amamos con profundidad. Que ustedes puedan descansar en el amor del Señor y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Amén.